Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al Mundo desde el Sur. Hoy es noticia Colombia. Dentro del plazo establecido por el ordenamiento jurídico en el país, el presidente Gustavo Petro ha firmado el decreto que convoca a una consulta popular. Decreto que lleva la firma de todos los ministros y un respaldo clave del pueblo colombiano que ha salido a las calles en favor de las reformas sociales impulsadas por el presidente. Reformas que, recordemos, han encontrado obstáculos en el Senado del país. Hoy analizamos el escenario en Colombia luego de esta importante firma del decreto de la consulta popular. Antes debo recordarles, a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de los usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta que le hemos hecho al respecto. Sin embargo, aquí tiene el código QR para que usted pueda participar. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó el decreto que convoca a una consulta popular. ¿Qué representa este paso para el país? Participación directa del pueblo, respeto a la Constitución y a las leyes, declaración de diálogo ante el Senado o Petro cumple compromiso de campaña. Allí las opciones, si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas a propósito del tema. Le invitamos a quedarse hasta el final. Y tras los hechos violentos en la ciudad de Cali, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha liderado un consejo de seguridad en la ciudad, se ha unido a las movilizaciones de las transformaciones sociales, el respaldo a las transformaciones sociales en el país. El mandatario anunció que acompañaba a las movilizaciones a favor de las reformas sociales en el Valle del Cauca, epicentro de estas marchas, y de este modo respaldar la consulta popular impulsada por el gobierno para modificar la legislación laboral y del sector salud. En paralelo, participantes denunciaron que el texto de la reforma laboral, aprobada por la Comisión Cuarta del Senado, pone en riesgo los derechos laborales conquistados durante años, motivo por el cual trabajadores, pensionados y organizaciones salieron a protestar de manera pacífica por la necesidad de una consulta popular. Al cierre de esta emisión, todavía se encuentran estas movilizaciones y acompaña el presidente Gustavo Petro en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, allí todavía haciendo uso de la palabra en este momento con la gente que le acompaña en favor de estas reformas sociales en todo el país. Vamos a profundizar en este escenario. Nos acompaña nuestro invitado Luis Pérez, defensor de derechos humanos, también es ex magistrado del Consejo Nacional Electoral en Colombia. Muchísimas gracias por su tiempo, bienvenido. Bueno, muy buenas noches, un gran gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro para poder entender lo que está ocurriendo en Colombia. Consulta popular, ¿qué alcance tiene este decreto firmado por el presidente Gustavo Petro el día de hoy? Bueno, sin duda es la primera vez que el pueblo es consultado por una iniciativa gubernamental. Desde la Constitución de 1991 no teníamos este precedente. Hay un rechazo de sectores académicos, de los partidos de derecha, en contra de la convocatoria a esta consulta popular que ha hecho el presidente de la República, y se ha dicho que ha roto con el orden constitucional, que es un golpe de Estado, que está cometiendo delitos como el prevaricato, el abuso de autoridad. Lo cierto es que el presidente de la República ha actuado conforme a sus facultades constitucionales y legales, y efectivamente él sí podía convocar mediante decreto esta consulta nacional popular de origen gubernamental. Sí, justamente también es un mensaje claro al Senado colombiano. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Qué es lo que pretende el presidente Gustavo Petro? Recordemos que es una firma que ha realizado también con todos los ministros del gabinete presidencial, que da también un mensaje importante también al Senado que está debatiendo las reformas sociales. Sí, efectivamente, es el de ejercer la facultad que tiene para decirle al Senado de la República y recordar lo que ha dicho la Corte Constitucional, que justamente la consulta popular
contribuye a dirimir asuntos de interés nacional donde hay posiciones encontradas entre el Senado de la República y el presidente del país. Así que esta es una manera también de decirle al Senado de la República, que está tramitando la reforma laboral, pues cumpla con su obligación y respete los estándares internacionales para el derecho al trabajo de la OIT, de la OCDE y de todas las instancias que han recomendado justamente que se entreguen las garantías laborales a la clase trabajadora colombiana. Sí, vamos a escuchar justamente al presidente Gustavo Petro hablando de la consulta popular el día de hoy, una consulta que ha dicho no es enemiga del pueblo, sino lo contrario. Eso decía. La consulta popular no es amiga de los asesinos. La desigualdad social sí es amiga de los asesinos, quienes han impedido que en Colombia lo que ordena la Constitución desde 1991, que es hacer un estatuto del trabajo que hasta la fecha no existe en la ley, que es construir un Estado social de derecho, que es construir justicia social, el incumplimiento a esas órdenes de la Constitución Nacional, sí que es amiga de la violencia, sí que es amiga de los asesinos de Colombia. Ahí teníamos al presidente Gustavo Petro, que al cierre de esta emisión continúa en Cali, acompañando la movilización nacional en respaldo a las reformas sociales. Luis, entender un poco lo que es el escenario de las reformas sociales en Colombia. ¿Por qué es pertinente? ¿Por qué es tan importante? ¿Y cómo hacerle entender a otros países, a algunos de nuestros usuarios que se conectan desde otros lugares del mundo, saber por qué es tan importante lo que está ocurriendo en Colombia el día de hoy? Bueno, la oligarquía colombiana estaba acostumbrada a que el pueblo únicamente participara en una democracia representativa, eligiendo los cargos de elección popular cada 4 años. Con la Constitución de 1991 se establecieron unos mecanismos de participación ciudadana que la Corte Constitucional ha considerado derechos fundamentales, derechos esenciales de la población colombiana, y uno de ellos la consulta popular. Y ha dicho la Corte, ya los ciudadanos y ciudadanas colombianas dejaron de ser meros espectadores, ahora pueden entrar a decidir sobre los derechos que le conciernen. Y de eso se trata, de la evolución de una democracia representativa, excluyente, a una democracia incluyente, participativa, con mecanismos de democracia directa, como la consulta popular. Es de una gran importancia para el país. Es obvio que frente a esto que estaba en la carta política, pero que no se había aplicado, pues hay muchas reacciones adversas contra, pues porque el establecimiento no quiere efectivamente que se potencie la fuerza popular que le lleve a transformar las instituciones. Es que nuestra carta política lo dice, el pueblo es soberano y sobre la soberanía del pueblo radica todo el poder público. Aquí se acostumbraron a interpretar lo contrario, que el pueblo estaba al servicio de intereses particulares y de aquellos que esos grandes intereses económicos hacían elegir y reelegir cada 4 años en Colombia, hasta que se rompió esta tradición con la elección de Gustavo Petro luego en el 2022. ¿Qué escenario se está viviendo en Colombia con los medios de comunicación a propósito, Luis, de toda esta situación política y social? Aquí los medios de comunicación son los medios del establecimiento. Atacan permanentemente porque sí, porque no, porque tal vez al presidente de la República, al gobierno nacional. No reconocen ningún progreso, pese a que anunciaban que íbamos a generar una gran crisis económica, que íbamos a quebrar el país. Lo cierto es que ha avanzado la economía, tenemos los índices de crecimiento económico más grandes de la región, se ha logrado rebajar la inflación, se ha logrado hacer crecer el empleo, se ha logrado que justamente se pueda redistribuir de mejor manera la riqueza nacional y se ha sacado de la pobreza extrema a 1.600.000 personas.
Se han hecho grandes progresos que no reconoce para nada la oligarquía colombiana y los medios de ese establecimiento que atentan, como yo lo he denunciado periódicamente, atentan contra la integridad del gobierno nacional y siembran odio, polarizan al país en contra del presidente, lo que instiga la posibilidad de que se atente contra la vida de nuestro primer mandatario. ¿Quiénes están en contra, Luis, de llevar a cabo esta consulta popular? Bueno, los 9 partidos de la oposición política, algunos partidos de origen religioso y los expresidentes de la nación y muchos académicos, algunos de buena fe, pero que se han acostumbrado al statu quo y no ven que existe justamente una posibilidad de hacer grandes cambios históricos en Colombia y que se pueden hacer democráticamente. ¿Qué más democrático? Que justamente se consulte al pueblo sobre asuntos que le conciernen al pueblo, como los derechos fundamentales del trabajo. ¿Qué más que eso? Eso es lo más democrático que pueda existir. Y sin embargo le tienen miedo a esa expresión máxima de la democracia, que es la voluntad popular para decidir su destino. Importante, por supuesto, toda esta situación y nosotros, por supuesto, muy atentos. Queremos, Luis, que te quedes con nosotros. Más adelante, en la segunda parte, seguimos analizando de esta consulta popular, decreto firmado por el presidente Gustavo Petro y que ha tenido en los últimos días pues manifestaciones de apoyo a las reformas sociales y que, como decíamos, han tenido un bloqueo, han tenido obstáculos en el Senado colombiano. Vamos a despedir la primera parte del programa recordando, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Aquí tiene el código QR para que pueda a través de su dispositivo móvil participar de las opciones. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados, hoy hablando sobre Colombia y la firma del decreto para una consulta popular. Por lo pronto vamos a una breve pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de Colombia, luego de la firma de este decreto del presidente Gustavo Petro para, a través de una consulta popular y de manera directa, decirle al pueblo sobre las reformas sociales importantes en ese país. Pero ¿en qué consiste la reforma? Vamos a ver un poco sobre esta iniciativa del presidente Gustavo Petro, decreto que, aunque el Senado, obviamente una iniciativa que el Senado tumbó anteriormente, vela por reformas en pro del sector público. Recordamos que varias de las reformas propuestas por el presidente han enfrentado miles de obstáculos en el Congreso, por lo que este decreto busca un mecanismo de participación ciudadana directa que permita avanzar en el objetivo de un país equitativo con garantías sociales, especialmente sobre la reforma laboral que pretende fortalecer aún más los derechos de los trabajadores y regular las condiciones de contratación. Según el Gobierno Nacional, el Poder Legislativo priva al pueblo colombiano de decidir directamente sobre temas de importancia, temas sociales de importancia. Seguimos analizando el tema. Luis Pérez, defensor de derechos humanos, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, pues ya nos ha hablado un poco sobre lo que ocurre y sobre todo, Luis, con una movilización nacional en respaldo, ¿no?, a las reformas sociales en Colombia, que al cierre de esta emisión, como lo decíamos, siguen las calles en compañía del presidente. La importancia de estas manifestaciones, Luis, desde los primeros cabildos hasta el día de hoy. Bueno, sin duda, este ha sido uno de los ejercicios democráticos importantes, el que la ciudadanía pueda manifestarse, que es un derecho constitucional, y no que se le reprima, como ha sido históricamente lo que ha sucedido en el país. Al pueblo que reclamaba sus derechos se le maltrataba, violentándole los derechos humanos de manera muy grave, desde asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, hasta detenciones arbitrarias, falsos positivos judiciales, o una práctica que se reprodujo mucho en la represión policíaca, que fue sacarle uno de los ojos a los manifestantes, disparándoles directamente a sus vistas. Y centenares de jóvenes, jovencitas, perdieron así sus facultades visuales o se las limitaron
por ese tipo de agresiones. Este gobierno no ha reprimido ninguna movilización, ni las movilizaciones de la derecha que han contado con todas las garantías. Y por lo tanto, estas grandes movilizaciones a favor de las reformas, a favor de la consulta popular, lo que expresan es la necesidad profunda de cambio en la estructura económica del país. Seguimos siendo, según las últimas estadísticas del PNUD y del Banco Mundial, la tercera nación más desigual del planeta, solo superadas por Sudáfrica y por Namibia. Y eso es absolutamente vergonzoso en un país tan inmensamente rico como Colombia, donde pues la riqueza está supremamente mal distribuida. Lo que quiere el presidente Petro es justamente asegurar que la población colombiana tenga acceso progresivo a sus derechos sociales, económicos, culturales, y a eso se resiste este establecimiento que no soporta que haya participación popular, que haya movilizaciones ciudadanas, y le tiene miedo al poder popular. Seguimos muy atentos a ese escenario en Colombia. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu análisis. Bueno, un gran abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Aquí seguimos luchando con esperanza de que será posible también superar todos estos escenarios violentos al que nos quiere someter las mafias, pero no van a destruir la voluntad de transformación del pueblo colombiano. Que así sea, estamos muy pendientes. Luis Pérez, defensor de derechos humanos, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral. A propósito de la noticia el día de hoy en Colombia, la firma del decreto del presidente Gustavo Petro para una consulta popular. Nos acompaña también Carlos Medina Gallego, historiador, analista político, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, consulta popular en Colombia, ¿qué alcance tiene este decreto firmado por el presidente Gustavo Petro el día de hoy? ¿Reformas sociales o consulta popular? ¿Cómo se está viendo? Bueno, yo pienso que hay entre el gobierno nacional y el Congreso de la República una tensión muy fuerte entre dos modelos de democracia que están en un pulso en materia de derechos. Primero, un Congreso de la República mayoritariamente de la oposición que representa un modelo de democracia representativa y que defiende los intereses de las élites económicas, de las élites sociales y de las corporaciones financieras en contra de un modelo de democracia participativa que defiende los intereses de las clases populares y los derechos fundamentales de las personas. La convocatoria a una consulta popular surge entonces de la necesidad de transformar las lógicas del ejercicio del poder en el marco de una democracia representativa ante una democracia capturada por la extrema derecha y que se niega a propiciar cualquier cambio que favorezca a los sectores más desfavorecidos del país. Ahora, Carlos, ¿cuál es el mensaje al Senado colombiano? Yo creo que el presidente ha sido supremamente claro. Si no quieren consulta popular, tienen que aprobar el proceso de reformas que viene presentando el gobierno desde el inicio del mandato en relación con los derechos de los trabajadores, el derecho a la salud y los derechos pensionales. Pero el Congreso de la República se ha convertido en el vocero de la oposición y ha impedido que las transformaciones se produzcan. Entonces, frente a esa situación, con un Congreso en contra, el presidente ha convocado al poder constituyente primario que lo representa el pueblo para que sea este poder constituyente quien, a través de la democracia participativa en una consulta popular, diga en las urnas cuál es el conjunto de reformas que deben favorecer en primer lugar a los trabajadores. No es una reforma laboral con grandes pretensiones, sino es una reforma laboral que busca restituir derechos que fueron recortados por los gobiernos anteriores a los trabajadores, generar mayor estabilidad laboral, reconocer los días festivos, el pago de los días festivos, reconocer
reconocer que el día comienza, la noche comienza a las 6 de la tarde y no a las 10 de la noche, y que se paguen las horas nocturnas de una mejor manera, así como reconocer los derechos laborales y prestacionales de los trabajadores y darle un lugar especial a las mujeres en el desarrollo de la política laboral en términos de la igualdad y la equidad que reclaman los sectores que defienden las posturas de género de las mujeres en el gobierno actual. En definitiva, una reforma laboral que vele por los derechos de los colombianos, por mejoras en las condiciones de vida del colombiano. Esto decía el presidente Gustavo Petro hace escasos minutos cuando se refería a este tema y durante la manifestación por la paz en Cali. Esto decía. Yo no estoy proponiendo algo que desde hace mucho tiempo se ha propuesto en el mundo. Estoy proponiendo una jornada de 8 horas. Estoy proponiendo que el día se acabe como todo colombiano o colombiana sabe, cuando se oculta el sol, y el sol se oculta a las 6 de la tarde. Estoy proponiendo que no haya una discriminación entre la juventud trabajadora y el resto de la población que trabaja. Unos tienen quizás la opción lejana de tener un contrato laboral, los más viejos, y los jóvenes les tienen prohibido tener un contrato laboral. ¿Qué injusticia es esa? ¿Cómo así que el que trabaja ante un patrón, ante cualquier empresario grande o pequeño, ante el Estado en Colombia, no pueda tener un contrato laboral y un salario digno, que sea al menos el salario mínimo de Colombia? Ahí estaba Gustavo Petro hablando ante la movilización nacional. Carlos, en respaldo a todas estas reformas sociales en Colombia, que como comentábamos, es importante también lo que ha ocurrido en los últimos días, desde los primeros cabildos hasta el día de hoy. El respaldo, recordemos que el decreto también ha sido firmado por todos los ministros. Otro dato importante allí que la prensa también ha comentado durante la jornada. ¿Cómo estás viendo este respaldo en movilización nacional, en las manifestaciones desde esos primeros cabildos hasta ahora? Bueno, me parece que la movilización de hoy en el Valle del Cauca, en Cali, resulta una de las manifestaciones más importantes por una razón que la precede, y es que estuvo precedida de una serie de hechos de violencia, tanto en el Valle del Cauca como Cauca, con el fin de evitar que el presidente allí en la plaza pública, con la movilización social expresándose de manera bastante voluminosa, bastante numerosa, diera a conocer el decreto firmado y presentado ante la Corte Constitucional para su revisión y señalara que la consulta popular se va a impulsar el próximo 7 de agosto, es decir, le diera una fecha a la consulta popular. Estos elementos son esenciales en materia del respaldo que ha ganado el presidente, porque este presidente logró despertar el espíritu dormido de los sectores populares, y aún en la intervención de hoy se lamentaba de sectores del pueblo que siguen siguiendo las orientaciones de sus opresores y no se ponen del lado de ellos mismos para defender sus derechos. Entonces, la movilización popular, unida a las iniciativas del gobierno, constituye una alianza estratégica que puede generar los cambios y las transformaciones que requiere el país y que las élites económicas empotradas en el Congreso de la República impiden de manera sistemática. Es parte del análisis. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos. A usted por atendernos. Carlos Medina Gallego, historiador, analista político, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sobre esta consulta popular que ya ha sido firmada a través de decreto
por el presidente Gustavo Petro, y como hemos visto en imágenes recientes al cierre de esta emisión, continuaban las manifestaciones por la paz en el Valle del Cauca, en Cali, una de las principales ciudades de este país, en apoyo a estas reformas sociales que tanto necesita el pueblo colombiano. Con esto finalizamos, pero terminamos revisando los resultados de la encuesta. Su opinión a propósito del tema. Presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó el decreto que convoca consulta popular. ¿Qué representa para usted este paso en el país? 80% dice participación directa del pueblo. Respeto a la Constitución y las leyes, declaración de diálogo ante el Senado, y Petro cumple compromiso de campaña, un bajo porcentaje, entre el 15, 13 y 10%. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar de esta encuesta en El Mundo desde el Sur, y nosotros finalizamos no sin antes recordarle www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo. En Telegram también, el servicio informativo de Telesur para lo que sucede en Colombia, en cualquier país de Latinoamérica, el Caribe y el resto del mundo, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.